Ok, muy bien. Antes de las preguntas, les voy a llamar la asistencia. ¿Ya? Aliaga Víctor Hugo, Arauco Ariel, Presente, doctor. bien. Barrientos Marco Antonio, Presente, doctor. muy bien. Calle Alejandra, Presente, doctor. muy bien. Chuquimia Cintia, Chura Ángela, Crespo Hernán, Doctor, buenas noches, presente. ok. Durán Mariluz, Presente, doctor. muy bien. Doctor Enrique, Cintia Chuquimia, creo que ya llamó. Perdón, no le escuché, mi señal se me fue. sí, Cintia, ok, te pongo en listas, muy bien. Muchas gracias, doctor. Ok, Enríquez, Héctor, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Flores, Nelson, Presente, doctor. muy bien. Flores, Rolando, Presente, doctor. muy bien. Mayrana, Vivian, Presente, doctor. Buenas noches. ok, buenas noches. Montesino, Rafaela, Presente, doctor. ok. Panoso, Pamela, Ramos, Juan, Doctor, presente, perdón, panoso. Mil disculpas. ok. Ramos, Juan, Presente, doctor. muy bien. Romero, Alan, Presente, doctor. muy bien. Robles, Andrea, Presente, doctor. muy bien. ¿Alguien que no llamé? Listo, muy bien. Cerramos la lista. Ahora sí. Comentarios, estimados. Doctor, yo tengo una consulta. Adelante. En esta modalidad de intervención, en el inciso A, hace referencia a que siempre se puede invocar un tratado especial abstracto. ¿A qué se refiere exactamente? Con esto un ejemplo así claro, por favor. Ya. Te dice, en este caso la condición es que busques un tratado internacional, sea bilateral, pongamos un ejemplo, entre Bolivia y Uruguay, y que entre los dos, hipotéticamente, hubiésemos acordado el hecho de brindarnos apoyo en caso de que alguno de estos estados tuviese dificultades para controlar el orden interno o existiera un riesgo de desestabilización. ¿Listo? Tenemos un acuerdo entre Uruguay y Bolivia. Entonces, si existiera algún problema en, en nuestro país, pongamos esa situación, donde se desborda el tema del conflicto, ha sobrepasado el orden público, nuestro país vecino Uruguay valorará ese tratado eh, y, e invocará justamente de que tenemos un acuerdo y hay una voluntad de los dos estados para que ellos puedan de alguna forma desplazar, puede ser un contingente militar, policial, para reforzar el orden interno. ¿Listo? ¿Cómo justifica? Invocando ese supuesto tratado que tuviésemos entre los dos estados. Tiene que existir en este primer caso, ¿ya? Entonces se tiene que buscar todos estos tratados. O si existe otro multilateral que también de alguna forma te permita y te diga textualmente que tú puedes apoyarle, entonces estarías respaldado y se identificaría en esta condición. Ahora, cuando te dice abstracto, te quiere decir, si no está descrito textualmente que este Estado puede apoyar, puede intervenir en este otro Estado, tendríamos que nosotros
tratar de encontrar alguna cláusula dentro de algún tratado que más o menos te permita o te justifique realizar esta acción. ¿Listo? Entonces, va a depender mucho de la interpretación que se le pueda dar al texto, alguna de las cláusulas de algún tratado que puede invocar para permitir y poder intervenir en este estado, que se yo podría decir tal vez de forma general, buscando un ejemplo, el hecho de que ambos estados ante diferentes situaciones eh, permitirán el apoyo que se pueda brindar entre ambos estados. ¿Listo? Muy general estamos hablando, ¿no? Entonces uno puede decir, tenemos este tratado, este acuerdo que nos dice brindar apoyo. Entonces, hay un problema que tiene este estado, entonces, producto de este tratado y de esta cláusula, yo puedo darte este soporte, puedo apoyarte para restablecer el orden interno. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok. Doctor, perdón, una Sí, consulta. adelante. Dentro de las modalidades de intervención, hace mención a cuando un Estado puede invocar un interés legítimo o en caso de que el Estado actúe en beneficio del interés general de la comunidad internacional, poniendo el caso que usted nos dio, por ejemplo, Bolivia. Tiene algún conflicto interno y podría entrar la intervención, qué sé yo, de Paraguay o si no, la intervención, qué sé yo, de Francia. ¿Cómo sería esta situación, doctor? Por ejemplo, si ingresara Paraguay, podría ser bajo enmarcado de que está protegiendo a sus bienes, su protección nacional y sus bienes, o directamente se encuadraría en, qué sé yo, en algo abstracto, no existir algún acuerdo, algún tratado, y el otro de que sería en beneficio del interés general de la comunidad, ya no sería directamente un país afectado o un país vecino, podría ser como le dio el caso de Francia y Bolivia. ¿Cómo sería un poco esa, doctor? ¿Cómo podríamos clasificarlo? Porque a veces puede generar esa pequeña confusión de cómo enmarcarlo. Ok, súper. Gracias. Estas situaciones que nos plantea Rousseau, él las considera como lícitas, aquello que se puede hacer, ¿no? Y está permitido porque tiene cierto respaldo. Tendrá un respaldo a través de de la normativa internacional, podríamos encontrar esto en algún tratado o convención internacional. Esto, la fundamentación. Cuando un Estado toma la decisión de intervenir a otro, identificará por cuál de estas situaciones va a tomar esa decisión, ¿no? Si tiene un tratado o no tiene un tratado, por un lado, si existe petición formal, eso le simplificaría las cosas, podríamos decir, pero ya en estos otros estas dos situaciones que nos dice, cuando el Estado invoca un interés legítimo, acá estaría actuando este otro Estado, en tu ejemplo que nos planteabas, vamos a agarrarnos de Paraguay, de que la situación en Bolivia está muy conflictiva, ya es un contexto realmente violento, vamos a decir, donde se ha rebasado el orden público, existen riesgos. Puede ser que estos reclamos lleguen a afectar a las embajadas o a los consulados de, de este país, de Paraguay, por ejemplo. O que imaginémonos por la zona de acá en La Paz, digamos,
en una de estas zonas tengamos una zona residencial donde tengamos varios ciudadanos paraguayos que habitan y que ellos están siendo agredidos, afectados por justamente estos disturbios que se van dando internamente. Entonces, producto de esa situación, este hermano país, Paraguay, puede tomar esa decisión. Puede decir, ok, muy bien, esta es la situación en Bolivia. Hay un riesgo para nuestros connacionales allá. Están siendo amenazados, incluso hay ya situaciones de agresión a ellos, a sus residencias, y también hemos recibido, hemos visto, tenemos la información de que hay amenazas para afectar o atentar contra nuestras embajadas, nuestras representaciones diplomáticas. Ante esa situación, entonces, puede tomar la decisión de intervenir nuestro Estado para resguardar justamente a sus connacionales y a sus bienes. De alguna forma, brindar ese apoyo al gobierno de turno que tal vez ha sido rebasado en su capacidad de mantener el orden, de impartir el orden entero. ¿Listo? Eso es en la tercera condición, ¿no? El inciso C. Y el inciso D ya es como algo mucho más general, mucho más amplio. Has agotado estos tres. No estoy diciendo de que primero tienes que ver el A, luego el B, luego el C. ¿No? Se puede dar, pero el D, ustedes analicen, es una situación más general. ¿Qué te dice? Que tú vas a tomar la decisión de intervenir un Estado. ¿Por qué? Porque estás actuando en beneficio del interés general de la comunidad internacional. Buscaremos tal vez en la Carta de las Naciones Unidas, en alguna de las declaraciones que emite también este organismo internacional, o tal vez en otro documento internacional, otro tratado, otra convención, donde nos exprese justamente cuál es el interés, por qué los estados deciden unirse, deciden constituir este organismo internacional. ¿Cuál es el fundamento del derecho internacional público, de las relaciones internacionales? Se va a centrar justamente en el hecho de una convivencia armónica y pacífica entre los estados, que se respeten los derechos humanos de todos, de los estantes, habitantes, dentro de un territorio nacional. Es algo que se va a buscar como algo general. Entonces, si eso está siendo amenazado en un estado, entonces tú podrás invocar justamente esta situación de que al tener un conflicto interno dentro de un estado, como acá está, ¿no? En el estado A, la convulsión social es alta, es fuerte, el nivel de violencia está desbordado. Entonces, no es una situación normal de respeto a los derechos humanos. Esto está afectando a la integración de los estados. Por lo tanto, tú tomas esa decisión como estado de intervenir al estado para tratar de restablecer el orden. ¿Listo? Y que otra vuelta se respete. Con tu intervención vas a lograr el respeto de los derechos humanos. Vas a dotar nuevamente de restablecer el orden interno, y al tratar de volver todo a la normalidad, obviamente la relación entre los estados nuevamente va a volver a un escenario pacífico, podríamos decir. ¿Listo? A eso se refiere esta parte. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, un comentario? Doctor, una consulta. Adelante. Este tema de el embargo económico que tiene Estados Unidos sobre Cuba, Ya. ¿por qué llega tantos años y los otros países no tienen relaciones comerciales con Cuba?
Estados Unidos, ¿qué tipo de influencia y poder ejerce en el sentido, no sé si económico, no sé si em, bélico, no sé, digamos, qué tipo de presión ejerce para que tampoco se sancione Estados Unidos? Ok, es muy interesante esa pregunta, que a veces se llega a politizar, digamos, ¿no? Si uno habla a favor de uno, a favor del otro, a veces se politiza esta situación. Tenemos que ser siempre neutros en esa situación y muy objetivos. O sea, un embargo económico es una medida. Y si nosotros, es una medida política, económica, que afecta a otro estado, independientemente que sea Cuba, ¿no? Puede ser cualquier otro estado. Si haces si tomas esa medida y revisamos lo que nos dice la Carta de las Naciones Unidas, todo lo que hemos ido revisando, obviamente estaríamos configurando una situación de intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque estarías tú incidiendo en que este Estado deba tomar ciertas decisiones para que te acepte como valederas y de alguna forma te permita que tú puedas desarrollarte libremente tus acciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, ese acto que ha realizado, en este caso Estados Unidos, fácilmente se adecua justamente a un tema de una intervención. Ahora, lo llevamos esto a, a una cuestión ya de por qué los otros estados no censuran esta situación, esta decisión que toma este estado, ¿no? Los Estados Unidos. Últimamente ha tenido un respaldo mayoritario el tema de que se libere este bloqueo económico a Cuba. ¿Listo? Varios otros estados ya han manifestado el hecho de que se debe levantar esta medida, implementada de forma unilateral, vamos a decir, tal vez no justificada por parte de los Estados Unidos, o tal vez ellos tienen una justificación para poder tomar esta medida. ¿Listo? Ahora, que los otros estados no se animen a censurar, también llama la atención. ¿Por qué? Porque, ya les decía, en las relaciones internacionales entre estados hay relaciones de interés también, ¿no? Les va a mover un interés individual que van a tener los estados. Y eso no es malo, no estamos diciendo que es algo que no debe existir. Entre los estados va a haber situaciones de interés, van a buscar tener ciertas relaciones por un interés. ¿Listo? Entonces, quizá por esa situación es que los otros estados no se animan a censurar. Estamos hablando también de una potencia, ¿no? Lo mismo ocurriría si toma una medida, digamos, otra potencia, sea China, sea Rusia, qué sé yo, tal vez con otro estado. ¿Quién se animaría a hacerle notar eso a ese monstruo, ¿no? A ese gigante como tal? Cuando a veces las economías de los estados también bailan, en el buen sentido, de acuerdo a las políticas internacionales de los otros estados. ¿Ok? Perdón, les voy a pedir 2 minutos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Hernán. 2 minutitos ahí, espérenme, por favor. Voy a pedir a mis hijos que no metan mucha Por las bulla. decisiones.
Perdón, mil disculpas. Tenía una revolución ahí con mis pequeños. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Doctor, Arco, adelante. a ver, dentro de la intervención, los tratados, los convenios que estamos llevando, la pregunta, ¿no? La intervención implica amenaza. Ahora, ¿por qué le hago esta pregunta? ¿Verdad? Porque para darse una intervención, tendríamos que tomar en cuenta de repente muchos aspectos, pero dentro de esos aspectos de repente podemos destacar que se puede producir una convulsión social, también desastres naturales, o pueden ser también problemas ideológicos, religiosos, y lo más importante, ¿no? Los efectos políticos, ¿verdad? Porque dentro de todo ese contexto, las intervenciones de los países siempre van a manejar el eslogan de mantenimiento de la paz, ¿verdad? Así es. Pero dentro de ese mantenimiento de la paz, se considera que deben haber intereses políticos, ¿verdad? ¿Por qué le digo estos intereses políticos? Porque todo se maneja en función a la política, ¿verdad? A los intereses. Y dentro de esos intereses políticos, justamente lo que está en juego es la soberanía de los diferentes países dentro de sus fortalezas que tiene cada país, ¿verdad? Llámense riquezas naturales, minerales, todo lo que vayamos a considerar. En función a eso, por eso yo le hacía la pregunta. ¿Una intervención implica amenaza? Con todos esos detalles que yo le he puesto a consideración. Y más puedo argumentar. Por decirle propiamente, pongamos un ejemplo, lo que está sucediendo en Afganistán. En Afganistán no es un problema reciente, es un problema por muchos años, donde ahí sí que se ha visto una intervención, y no solamente por Estados Unidos, por la Unión Soviética aquellos años, cuando era lo que es hoy día Rusia, ¿verdad? Entonces, ese efecto que hasta el día de hoy sigue latente dentro de lo que es la política internacional, ¿verdad? ¿Cómo tendría que tener una solución? Porque ahí sí estamos tocando problemas ideológicos, religiosos, implícitos los políticos y el interés. Esa era mi argumentación y dentro de mi pregunta. Sí, gracias. Gracias, Marco. Primero, a ver, si nos abocamos estrictamente a lo que nos dice la norma internacional, decíamos que en la Carta de las Naciones Unidas y en su interpretación, las amenazas también pueden ser consideradas como un tema de intervención, lo que implicaría una vulneración a la soberanía, a la independencia de los estados. ¿Listo? De que un estado llegue a amenazar al otro. Eso, por un lado, estrictamente te digo, según lo que dice la norma, es considerado como una intervención. Recogiendo lo que tú nos manifiestas en cuanto a Afganistán. Sí, Afganistán tiene su particularidad y gran parte de los estados allá en el Medio Oriente y en parte de Asia, justamente por cuestiones ideológicas y también religiosas, ¿no? Vemos que la religión, las costumbres que derivan de esta religión no son propiamente similares o bien aceptadas para otras partes, para otros estados en el mundo, ¿no? Son visiones diferentes que tienen ellos. Nosotros tendremos una mirada de decir, ¿cómo ellos pueden hacer así? ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden tener un trato
tan discriminatorio hacia las mujeres de esa forma, ¿no? O a otro grupo poblacional. Es censurado desde nuestra visión. Pero ellos tienen otra forma de ver, pero que viene y deriva de sus ideologías, de su religión, ¿no? Supuestamente ellos implementan todo su accionar a partir de la interpretación del Corán y de otros textos, vamos a decir, religiosos que de alguna forma van como dando lineamientos de cómo debería vivir el ser humano, las personas, en este territorio y por ende en el mundo. Entonces, son choques que se tienen. La intervención, un claro ejemplo, tú lo has manifestado, se ha visto en Afganistán. Quizá estos últimos 20 años ha sido mucho más notorio por la decisión que ha tomado en la primera instancia Estados Unidos, respaldado también por los otros estados, por la comunidad internacional, para restablecer el orden allá e imponer la autoridad, las condiciones que hemos ido viendo. Ellos han establecido y han reforzado a que el orden interno se restablezca y asuma una nueva autoridad, con la posibilidad de tomar decisiones internas. Se ha cambiado la normativa, se ha cambiado la política interna. Es por eso que las mujeres han podido incursionar en la educación, en la escuela, a poder trabajar libremente en cualquier medio de comunicación que hemos ido viendo o en cualquier otra área que antes no podía y que estaba restringido. Ya en este último tiempo, en estos últimos meses, hemos visto que se ha ido agotando todo el tema de la intervención, ha perdido fuerza, respaldo por diferentes aspectos, puede ser incluso hasta por el tema económico, o un interés político que puedan haber tenido y que ya ha bajado, digamos, a un nivel cero de cierto interés. Entonces, esta otra fuerza está retomando o ha retomado nuevamente el poder dentro de ese Estado. ¿Y qué ha hecho? Está claudicando justamente y eliminando esas políticas que este otro Estado que que este otro gobierno que ha sido también parte de la misma población allí afgana, está anulando y está abrogando toda esa normativa y otra vuelta están queriendo restablecer a como era antes. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, entre estos intereses, para tomar la decisión de intervenir, lo ideal es que lo hagan de buena fe, de querer apoyarse entre estos estados. Ese es el ideal. Y eso también nosotros conocemos en la diferencia entre lo ideal y lo real en el derecho, ¿no? Ese es el ideal, que se haga de buena fe, que se coadyuve, que se pueda restablecer en una buena medida el orden dentro de un estado que ha sido afectado. Pero de lo ideal tenemos que ver también la intencionalidad que van a tener. Cuando un estado toma la decisión de intervenir, lo va a pensar varias veces, porque le significará un gasto económico, por un lado también el resguardar y proteger a sus fuerzas de orden que van a ser desplazadas, y otros elementos más. Tendrá que ver si realmente le va a ser muy útil esta intervención, en qué aspectos, y ahí viene el tema de su política exterior interna. Si me va a servir, no me va a servir, en qué me va a servir para que yo pueda realmente tomar esa decisión. Es otro elemento que no está establecido en la norma, pero que es un factor
que realmente incide y es valorado por los estados para al momento de tomar esa decisión de la intervención. ¿Ok? Gracias, doctor. A ti, Marco Antonio. Ustedes recuerden que en una de las clases les decía, la diplomacia que se da entre los estados está cargada también de cierta hipocresía que se tiene, ¿no? No se dicen las cosas reales. Se trata de fingir ciertas situaciones y es algo que se da entre los estados. ¿Ok? Ok. Muy bien. Doctor, Adelante. sí, doctor. Buenas noches. Buenas, adelante, por favor. Sí, doctor, cuando usted refiere a la Organización de las Naciones Unidas, bueno, una es, digamos, la parte teórica, el ser y lo que es el deber ser, ¿no? En este caso podemos tocar esos dos aspectos bien puntuales. Otro aspecto importante es que entre países no existe en el mundo entero países amigos, simplemente existen intereses en las relaciones internacionales. Ahora, entre medio de eso pueden estar, como alguien puntualizado, pueden estar disfrazadas muchas otras cosas, pero sin embargo Naciones Unidas, digamos, tiene brazos muy claros y concretos. Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la alimentación, el tema de la salud, la violación a los derechos humanos, derechos de las mujeres, sobre todo hoy en día, protegen el abuso de niños y la violencia sexual. Entonces, están bien identificadas las tareas que tiene. Podemos tener diferentes concepciones, digamos, unas que estén en contra de ellas y otras, muchas otras que estén a favor. Pero ya con el tema de que cada vez la tecnología permite poder ver, digamos, en vivo inclusive los hechos que ocurren, nos damos cuenta, creo que más hacen un bien que un mal, ¿no? Ahora hay que ver el fin último de las cosas, por ejemplo, la violación masiva a los derechos humanos, doctor. Nadie lo va a admitir en nuestro país o en cualquier otro país. Que de por medio exista, digamos, una injerencia política es otra situación. Pero vámonos a la parte macro, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema bastante profundo y con seguridad que tiene muchas diferencias en opinión, doctor. Ok. Es muy importante lo que mencionas, estimado Hernán. ¿Sí? O Miguel, doctor. Miguel, tu apellido nomás veo ahí, Crespo. Sí, está registrado con Miguel Crespo, pero soy Miguel Flores, doctor. Ok, ya. Es importante lo que tú mencionabas, ¿no? Entre estados, y me voy a permitir tratar de graficar esta situación. Se ve lo que estoy dibujando, ¿no? Más o menos, los redonditos. ¿Se ve? Doctor, se ve. Ok, gracias. Ahí tenemos, vamos a ver, diferentes estados, como tú muy bien lo has mencionado. Cada estado tiene sus intereses y va a buscar sus amigos de acuerdo a sus intereses también, ¿no? Ahora, vamos a decir que esto también es conocido y aceptado a nivel internacional. Se sabe de esta situación. Cuando se crean las Naciones Unidas, se trata de dotar de esta institucionalidad, este organismo que va a aglutinar a todos los estados, ¿no? Va a reconocer su carácter propio de estado, ¿no? Como tal. Pero también se identifican ciertos temas que por la amplitud se van a constituir como ejes transversales
que todos los estados, más allá de sus intereses particulares e individuales, deben trabajar y deben respetar y deben tomar las acciones, las medidas internas para precautelar. Tú muy bien lo has mencionado. Entre estos ejes transversales, llamémoslo así, que pasa por el interés de todos estos, está la niñez, está el tema de género, el tema de mujer, está el tema de la alimentación, está el tema de la salud, ¿no? Está el tema del desarrollo humano, en líneas generales, ¿no? Amplio. Y se han creado justamente otros organismos internacionales que nacen de esta estructura grande que son las Naciones Unidas para poder atender estos temas ya puntuales, vamos a decir. En el tema de niñez tenemos ahí a UNICEF, por ejemplo, BST, UNICEF. No se nota muy bien. Ahora, primero se creó la UNICEF, se han establecido la Convención de los Derechos del Niño, se ha trabajado en ese enfoque. Y si ustedes recuerdan, hace años atrás, hace unos 15 años, 20 años atrás, cuando nació la UNICEF, se categorizaba niño desde el nacimiento hasta los 18 años. Producto del desarrollo interno, el trabajo, la necesidad de identificación de grupos etarios, se ha dividido en dos. Tenemos a UNICEF, que ahora trabaja o atiende temas de niños desde que nacen hasta los 12 años. Y a partir de los 12 años a los 18 años, ya viene el término de adolescentes o jóvenes, que ahora es atendido por, ¿qué se llama? Este organismo también se me dio el nombre. Lo voy a recordar. Pero ya ha hecho nacer, vamos a decir, a otra instancia más especializada. Ahora, UNICEF está trabajando para seguir especializándose mucho más. Identificar a la primera infancia, enfocarse en aquellos niños que están de 0 a 5 años, a la primera infancia. Y esto seguramente hará nacer en su momento a otra plataforma, otro organismo que se especialice en esta temática. ¿Listo? Entonces, estos temas transversales son abordados y deben ser abordados por todos los estados, independientemente de sus intereses individuales que decían. ¿Listo? En el tema de alimentación, ahí tenemos la FAO, por ejemplo, ¿no? Para ver el tema del problema de la alimentación a nivel mundial, de que se garantice el derecho a la soberanía alimentaria de la población. En temas de salud está ahí, a ver, recuérdenme ese nombre, la OMS, por ejemplo, ¿no? Para ver y todo lo relacionado a temas de salud. Un ejemplo, la cuestión de las vacunas, para que sean reconocidas, la OMS ha recabado todo ese tema de información. ¿Para qué? Para dar tal vez la validez a la aplicación de estas vacunas. Cuando vino el tema de la pandemia en la primera ola, no se sabía cuáles eran los protocolos que se deberían seguir. Entonces, ¿quién era la instancia competente para darte estos protocolos? Justamente era